vasculitis en términos generales, cómo definimos que un paciente puede tener una vasculitis. Y la vasculitis es una condición, ¿sí? En la cual tenemos inflamación a nivel de la pared de los vasos, ¿sí? ¿De qué vasos? De cualquier vaso. Puede ser un vaso de gran calibre, un vaso de mediano calibre o un vaso de pequeño calibre. Es decir, puede ser arterias, pueden ser venas, pueden ser capilares, pueden ser vénulas. Bien. Y esa inflamación que se genera a nivel de estos vasos, lo que hace es terminar dañando la pared. Al dañar la pared puede provocar dos cosas. Una, generar isquemia de un tejido por daño crónico, y la otra es provocar el sangrado por daño o ruptura de esa pared. Bien. Y vamos a ver que las vasculitis son enfermedades sistémicas, por lo cual la sintomatología que el paciente va a presentar va a depender pura y exclusivamente del lugar donde se sitúe el daño, ¿sí? Es decir, el lugar donde se deposite ese inmunocomplejo o ese anticuerpo para provocar ese daño. Y vamos a ver también que de acuerdo a el vaso que se afecte, si es un vaso de gran calibre, de mediano, de pequeño calibre, tenemos diferentes vasculitis. Dentro de las de gran calibre, hay dos muy importantes. Una es la arteritis de Takayasu, que ya quizás se acuerdan de cardio, que se afecta una porción del vaso y no la totalidad, pero al afectarse la aorta, lo que solemos ver son síntomas isquémicos en pacientes jóvenes, alrededor de los 30 años. Después tenemos la arteritis de la temporal o arteritis de las células gigantes, también la pueden ver así, que afecta tanto a la aorta como a sus ramas y provoca sintomatología a nivel temporal. Ya van a tener la clase de la arteritis de la temporal, no sé si este sábado o el lunes que viene conmigo, sobre todo en mujeres alrededor de los 50 años. Y ya después tenemos las de mediano calibre, que ahí tenemos la poliarteritis nodosa, que hoy vamos a hablar un poquito, que es dentro de las vasculitis la más inespecífica de todas, y la enfermedad de Kawasaki, que es más común en pediátricos, que también vamos a hacer una breve reseña. Y por último, quizás las más conocidas para ustedes, las vasculitis de vaso pequeño, que son las vasculitis que se asocian a anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. ¿Cuáles son esos anticuerpos? Los ANCA. Los anticuerpos ANCA es lo mismo que decir anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos. Y esos anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos son los anticuerpos típicos que vemos en las vasculitis leucocitoclásticas, que vamos a ver ahora, en un ratito, que tienen mucha manifestación en piel. Bien. Después, esto es como una clasificación que les hago y después vamos a hablar de cada una. Después, dentro de las de pequeño vaso, podemos nombrar también la poliangeitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, que la vamos a ver hoy también, la granulomatosis o enfermedad de Church-Strauss o síndrome de Church-Strauss. Van a ver que en hemato vieron que los torturábamos mucho con las siglas, poníamos siglas para todos. Los reumatólogos torturan mucho con que le cambian el nombre constantemente a las enfermedades. Un día es enfermedad de Wegener, otro día es vasculitis de Wegener, otro día es granulomatosis de Wegener, pero bueno, a los fines prácticos el nombre que se acuerden sirve. Después tienen vasculitis asociadas a inmunos complejos, que son vasculitis, por ejemplo, por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que se deben acordar de el síndrome de Gould-Pasteur, que daba afectación renal, afectación pulmonar, con glomerulonefritis, con hemoptisis. Vasculitis por crioglobulinas, ¿se acuerdan las crioglobulinas que hemos visto en hemato así un poquito muy por arriba, que se asociaban a anemias hemolíticas? Vasculitis de Genoy-Yolén, que son también típicas en los pediátricos. Esas serían las de pequeño calibre. Y las de calibre variable, que pueden afectar cualquier vaso, ahí quizás la más importante que tenemos es la vasculitis de Behçet, que es una vasculitis que puede afectar sobre todo la zona genital. Eso es como una clasificación, ¿bien? Ahora, siguiendo en lo que son términos generales, para llegar al diagnóstico de una vasculitis, como todo en reumatología, no es tan sencillo. Piensen que una consulta de reumato es una consulta que no baja de la media hora, ¿sí? Donde hay que preguntar muchísimo al paciente sobre síntomas sistémicos, revisar articulaciones, revisar músculos, ver el colagenograma,
a veces hacer punciones articulares para tratar de obtener diagnóstico, biopsias. Eh, Hacer diagnóstico de una vasculitis, a lo que voy, no es tan sencillo. Necesitamos la clínica del paciente, que sea típica. Necesitamos algo en el laboratorio que nos oriente mínimamente, ¿sí? Algún colágenograma, por lo general, que nos puede ayudar. Y después, en términos generales, otra cosa que yo creo que es lo que les facilita tanto a ustedes la era de reumato, es que el tratamiento, no solo en la vasculitis, sino en muchas de las enfermedades que vamos a ver a lo largo de la era, es siempre el mismo. Vamos a ver que casi todas las enfermedades reumatológicas se tratan con corticoides y con inmunosupresores. No hay más tortura de quimioterapias, no hay más inhibidores de esto, de aquello. No, acá es todo corticoides e inmunosupresores, anticuerpos monoclonales. No va a ser un problema que se acuerden los tratamientos. Después sí, quizás vamos a hablar un poco de gota, y bueno, ya se acuerdan que la gota se trataba con allopurinol, con colchicina. Va a haber algo específico, pero en términos generales, el 80% de las enfermedades que ustedes van a ver, 90%, el tratamiento siempre es el mismo. Bien. La vasculitis leucocitoclástica, ahora sí hablando de una puntual, hoy tenemos que ver cuatro vasculitis. La vasculitis leucocitoclástica es una vasculitis que tiene gran predilección por lo que es la dermis. Los dermatólogos conviven mucho con los reumatólogos porque mucha manifestación, sobre todo las vasculitis, tienen mucha manifestación en piel. Entonces, quien primero recibe al paciente suele ser el dermatólogo, que puede tener un muy buen ojo, como suelen tener los dermatólogos, porque tienen que tener buen ojo para hacer diagnóstico, y inmediatamente hacen la biopsia, y en esa biopsia lo que se ve es el infiltrado, ¿sí?, de estos anticuerpos ANCA que se infiltran en las células de la dermis o en el tejido celular subcutáneo. Las vasculitis leucocitoclásticas no son netamente ocasionadas por enfermedades autoinmunes, es decir, no es solamente la causa de una vasculitis leucocitoclástica una enfermedad autoinmune. Ahora, si el paciente tiene sintomatología, como puede ser lesiones purpúricas, eh, púrpuras palpables, máculas, ronchas, pústulas, úlceras, necrosis, edemas, lívido reticularis y todo lo que ustedes están estudiando, los que están rotando en dermato, los que ya rotaron, y todas las lesiones primarias de la piel, si tiene alguna de ellas y además acompaña ese laboratorio con alguna manifestación, si tiene un colagenograma positivo para un anticuerpo, bueno, ni hablar. Pero, por ejemplo, algo que aprendimos la era pasada, si el paciente tiene un proteinograma electroforético y tiene un componente policlonal, más las lesiones en la piel, ya me orienta a que puede ser una enfermedad reumatológica. ¿Sí? Si además de tener esta manifestación en piel, se asocia a alguna alteración en el laboratorio que yo no puedo justificar por otra razón, también debería buscar una enfermedad reumatológica. Si el paciente tiene la manifestación cutánea y además presenta síntomas sistémicos, como suelen tener las vasculitis, muchos síntomas sistémicos, es decir, malestar general, pérdida de peso, cansancio. Acuérdense siempre algo que aprendimos en semiología, que es que la fiebre de origen desconocido, el 80% de las veces tiene un origen en enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Entonces, muchas veces estos pacientes pueden tener fiebre y no saben por qué cuernos tienen la fiebre y después llegamos al diagnóstico de la enfermedad autoinmune. Siempre diagnosticar una vasculitis es un reto importante, no es tan sencillo, ¿sí? Después de que uno tiene la sospecha, que hace la biopsia y el dermatólogo dice, che, esto puede ser una vasculitis, vamos a mandarlo al reumatólogo, mientras esperamos la biopsia, claro, podemos pedir un colagenograma y en ese colagenograma lo más probable es que veamos los anticuerpos ANCA positivos, ¿bien? Pero vamos a ver que muchas vasculitis, algunas de las que vamos a ver hoy y otras que vamos a ver en las próximas clases, tienen manifestaciones cutáneas. No es la única, la leucocitoclástica pura con afectación cutánea. Hay otras que también la tienen. El tratamiento no tiene que ser agresivo en estas vasculitis. A diferencia de otras que necesitan tratamiento sistémico, muchas veces mejoran con corticoides tópicos y no hace falta pasar a tratamiento sistémico. Bien. Ya metiéndonos en las otras, ¿sí?, que son las más importantes, las que vamos a ver hoy, que suele haber preguntas en el examen y yo les voy a dar los datos puntuales para que ustedes detecten cuál es ese caso clínico.
La primera que tenemos es la granulomatosis de Wegener o poliangiitis de Wegener o enfermedad de Wegener o como la quieran llamar, ¿sí? O vasculitis de Wegener. La vasculitis de Wegener es una enfermedad grave, ¿sí? Dentro de las vasculitis le diría que es la más grave de todas porque tiene un alto riesgo de mortalidad, tiene afectación sistémica, afecta pulmones, senos paranasales, riñones, pero como toda vasculitis puede afectar cualquier otro órgano, ¿sí? Uno se refiere a estos tres como para darle una predominancia a este tipo de vasculitis y que uno pueda distinguirla después en un caso clínico, ¿sí? Entonces, si en el examen tengo un caso clínico que me cuenta de un paciente que tiene deterioro de la función renal, síntomas respiratorios y lesiones en la nariz, bueno, ya me oriento a ver, ¿sí? Entonces, los que les dije al principio de la clase, estudien como quieran, con cuadrito o resumiendo por enfermedad, pero acuérdense de marcar lo positivo de cada una. En este caso, esto que les acabo de decir lo tienen que marcar como positivo. Eh, ¿Qué tienen estos pacientes? ¿Por qué uno puede sospechar una vasculitis de Wegener? Bueno, primero los signos y síntomas sistémicos. Nunca se olviden de eso, ¿sí? Acuérdense de la fiebre de origen desconocido, de la fatiga, de la pérdida de peso, de la pérdida del apetito. Y la mayoría de los pacientes debutan con síntomas respiratorios, ¿sí? Afecta con gran frecuencia el sistema respiratorio, las cavidades nasales, la nariz, la tráquea, los pulmones, un poco menos los riñones, ¿sí? Un poco menos los riñones, pero también pueden verse afectados. ¿Y qué refiere? Bueno, puede referirme que el paciente tiene rinorrea, que tiene catarro, que tiene lesiones tipo costra a nivel de las fosas nasales o llagas a nivel de las fosas nasales, dolor nasal, dolor facial, hemorragias, ¿sí? Epistaxis, por ejemplo, tos, tos productiva, tos purulenta, pueden tener disnea, pueden tener compromiso del oído medio, con otitis media, con dolor, con hipoacusia. Es bastante agresiva la enfermedad. Además de todo eso, puede, en menor frecuencia, provocar síntomas oculares, con pérdidas de la visión, los síntomas de los cuales no se escapa casi ninguna enfermedad autoinmune, que son los dolores articulares y los dolores musculares. Y por último, la lesión renal, ¿sí? El deterioro de la función renal. Van a ver que en muchas patologías reumatológicas, si bien se puede detectar un anticuerpo, es muy difícil establecer la fisiopatología exacta de la enfermedad, ¿sí? Entonces, no se puede establecer una causa para la enfermedad de Wegener. No es un cáncer, no es contagioso, no tiene un componente hereditario. Solo se sabe que hay un sistema inmune que de repente comienza a funcionar de una manera errada y empieza a formar anticuerpos e inmunocomplejos que atacan los propios tejidos, en este caso, los propios vasos sanguíneos. Bien. Afecta a todas las edades. Sí, quizás es más común en adultos y adultos mayores. Eh, y el diagnóstico, ¿sí? De esta enfermedad es difícil porque tiene muchos síntomas compartidos con otras que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero lo cierto es que si uno tiene alguna de estas manifestaciones clínicas que les dije recién, sumada a un colágenograma extendido, ¿sí? Que ya seguramente en la primera clase el sábado creo que van a hablar un poco del reumatograma y el colágenograma, extendido, donde tenemos un panel de anticuerpos bastante completo y detectemos la presencia, por ejemplo, de un anticuerpo ANCA, eso nos va a ayudar muchísimo al diagnóstico. Esto no nos tiene que confundir con que la presencia de un anticuerpo haga el diagnóstico o hace el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, ¿sí? Primer concepto que tienen que sacarse de su cabeza. Un anticuerpo positivo no hace diagnóstico de ninguna enfermedad autoinmune, ¿bien? Sí me sugiere, si yo sospeché que podía ser un Wegener porque tenía lesiones costrosas en la nariz y está con disnea de muchos meses de evolución, no le encuentran una razón, le hacen un colagenograma, es ANCA positivo, ¿qué es lo que me habilita
Profe, no se escucha. A ver, Profe, no se escucha. Ahí está. ¿ahí me escuchan? ¿Ahí Sí. me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Debe ser internet que está medio... Les decía, porque no podemos ir a andar por la vida biopsiando pulmones, biopsiando riñones, ¿sí? Es complejo, entonces si tiene manifestación cutánea es mucho más fácil, obvio, pero si tiene compromiso pulmonar, netamente pulmonar, y yo sospecho que puede ser un Wegener, para llegar a la biopsia, primero debería contar con anticuerpos positivos, ¿sí? Que me orienten más la clínica. Bien. Eh, a veces las vasculitis de Wegener pueden ser atípicas y pueden tener el compromiso renal solamente, ¿sí? Y uno sospecharla porque el anticuerpo viene positivo y porque estoy orientado a que puede ser un Wegener con algún otro síntoma. Siempre es de buena práctica a esos pacientes igual hacerle un buen estudio pulmonar, ¿sí? Hacer una tomografía porque es raro que no tengan compromiso respiratorio, ¿sí? Entonces los digo porque en el caso clínico que les ponga Rey, si es un Wegener, va a tener que tener algún síntoma respiratorio. Bien. ¿Qué pasa con el tratamiento? ¿Sí? Antes me adelanté un poco y les dije, no va a ser difícil en esta era porque más o menos todos vamos por el mismo lugar. Y es así, ¿sí? En Wegener es así también. El tratamiento es corticoides, que puede ser meprednisona, 1 miligramo que lo diga, y a los corticoides se le asocian inmunosupresores. Pueden ser inmunosupresores como la ciclofosfamida, pueden ser inmunosupresores como la azatioprina, o pueden ser anticuerpos monoclonales, por ejemplo, el rituximab, ¿bien? Que es un anti-CD20 bastante importante. ¿Qué buscamos con la administración de los corticoides y los inmunosupresores? Básicamente, apagar la enfermedad. El objetivo es frenar la progresión de la enfermedad y disminuir los síntomas hasta que desaparezcan. Bien. ¿Cuánto tiempo? Es la gran pregunta. Bueno, el tiempo que tarde el paciente en llegar a esa remisión. Aproximadamente puede tardar de 6 meses a 2 años en llegar a la remisión. Lo ideal es que los inmunosupresores, como barren el sistema inmune, como su definición lo dice, y predisponen muchísimo a las infecciones en los pacientes, tratemos de retirarlos cuanto antes. Bien, y los corticoides, lo ideal también sería retirarlo cuanto antes, pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede, también por una cuestión sí, de sintomatología del paciente. Eh, Todos esos medicamentos que les mencioné recién son medicamentos que ustedes ya saben, se usan para, por ejemplo, evitar trasplante, evitar rechazo en trasplantes de órganos, ¿sí? Son medicamentos que también se pueden usar para tratamientos quimioterápicos, como vimos, leucemias, linfoma, mieloma. La ciclofosfamida no es gratis, ¿sí? El micofenolato tampoco, el rituximab tampoco. Son drogas que predisponen mucho a las infecciones. La ciclofosfamida es nefrotóxica también. Hay que tener mucho cuidado con su uso. Y lo que tratamos, si bien es llevar al paciente a la remisión, no vamos a abusar de ellos para tratar de evitar la cantidad de eventos secundarios que pueden tener. Eh, y hablando de remisión, ¿sí? De la enfermedad, para poder constatar que la vasculitis está en remisión y que el paciente mejoró y que no necesita más tratamiento, la única forma que tengo de lograr eso es biopsiando nuevamente al paciente, ¿sí? La negativización del anticuerpo no significa que el paciente esté remitido, ¿sí? Lo único que me puede hablar de remisión es la biopsia. Las recaídas son frecuentes en estos pacientes, por lo general en las enfermedades autoinmunes las recaídas son frecuentes. En el Wegener 50-60% recaen. Eh, la estrategia sería volver a tratarlo con lo mismo que lo traté o rotar algún inmunosupresor que no haya usado. Y piensen que esta enfermedad hace 50 años, no mucho tiempo, los pacientes que la padecían se morían directamente. Era una enfermedad de las más letales que había en medicina. Hoy en día, con todos los inmunosupresores, la corticoterapia bien manejada, la sobrevida del Wegener, si bien sigue siendo una enfermedad con alta tasa de mortalidad, porque no deja de comprometer vida aérea, más del 80% por lo menos tiene una
vida media de 8 a 10 años, lo cual para lo que era el antecedente de esta enfermedad es bastante, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, después tenemos, Sí. sí, bien. Después, Profe, yo sí tengo una duda. a ver, Cuando hablamos del diagnóstico, yo me quedé que era la clínica, puse también el colágenograma, y la biopsia la hago también ahí, o era solo en la remisión, no entendí bien eso. no, en el diagnóstico tenés que tener biopsia. Ah, sí o sí, o sea, eso es mi diagnóstico confirmatorio de la biopsia. El Sí. colágenograma no me importa tanto. El colágenograma te va a importar porque es lo que más te va a orientar a pensar en que es un Wegener y no es otra vasculitis u otra enfermedad autoinmune. Ok, perfecto. Lo que pasa es que no deja de ser difícil obtener el material para anatomía patológica de vía aérea, ¿sí? Y de riñón. No es tan sencillo, ¿sí? No es tan Ok. fácil. Y además, que no es fácil tomar la biopsia, a veces tampoco es fácil para el anatomopatólogo jugarse y decir, sí, esto es una vasculitis de Wegener. No porque no se quiera jugar, sino porque a veces los granulomas típicos que provocan los ANCA, los anticuerpos ANCA, no se ven. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si vos tenés un paciente que de repente tiene clínica de Wegener, tiene un anticuerpo positivo y, y le das corticoide y mejora, quizás podés evitar la biopsia. Lo que pasa es que nunca vas a terminar de saber con certeza si es un Wegener y nunca vas a terminar de saber cuándo está en remisión. ¿Sí? Pero después es como les digo siempre, una cosa es la teoría que ustedes tienen que responder en el libro y que tienen que aprender y otra cosa es la vida real. ¿Sí? Eh, Cómo podemos hacer el manejo de esos pacientes si realmente es imperioso hacer la biopsia o no. Si le va a cambiar algo o no al paciente que lo biopsia. Volviendo a lo que estaba diciendo, la otra vasculitis que vamos a ver hoy es la vasculitis de Church-Strauss o síndrome de Church-Strauss, como le dicen ahora, que es una enfermedad extremadamente rara. Si el Wegener tiene una incidencia baja, esta tiene una incidencia muchísimo más baja. Eh, Dentro de las vasculitis es una de las vasculitis de pequeño calibre. Y esta vasculitis, lo que tiene como dato positivo para que ustedes la puedan distinguir, es que es una vasculitis que se asocia por lo general a antecedentes tópicos por parte del paciente o al antecedente de la enfermedad asmática. No es una regla, pero para ustedes en el examen de reumatología, probablemente cuando les ponga el caso clínico, el paciente va a tener asma o va a haber tenido alguna lesión atópica a nivel cutáneo. ¿Y qué es lo otro que llama la atención, ¿sí? De estos pacientes o que distingue a estos pacientes? Es la hipereosinofilia que tienen. Es una vasculitis que se caracteriza por la elevación de los eosinófilos. Se acordarán ustedes que están muy afilados para rendir hemato dentro de 2 sábados, que los eosinófilos eran de 3 a 5%. Estos pacientes suelen tener más de 10% de eosinófilos. Son cuadros que uno los empieza a seguir, como vimos la era pasada, pensando que pueden ser parásitos, que puede ser un fármaco, que puede ser alguna reacción de hipersensibilidad, que puede ser asma, y uno se da cuenta que la hipereosinofilia persiste y el paciente empieza a agregar otros síntomas. Ahí es donde uno tiene que empezar a pensar en Church-Strauss. He visto algunos Church-Strauss, por más rara que es la patología, ¿sí? Vi 2 pacientes porque, bueno, vinieron por hipereosinofilia y resultaron ser vasculitis de Church-Strauss. ¿Cómo arribamos a ese diagnóstico? Y el dato más importante es ese, ¿bien? Es la hipereosinofilia, el aumento de la inmunoglobulina E, seguido del pedido de un proteinograma electroforético que da un componente policlonal, seguido del pedido de los anticuerpos, que en el caso de Church-Strauss no son tan patognomónicos como en otras enfermedades. Y lo que pueden tener a nivel clínico estos pacientes es mucha sintomatología de tipo sistémica general, como ya dije antes, lo mismo que dijimos antes de la pérdida de peso, de la fiebre, el malestar, y además le pueden agregar dolores articulares, dolores musculares, también pueden tener rinorrea, catarro, disnea, pero en este caso, a diferencia de Wegener,
las vasculitis de Church-Strauss suelen tener mucho rash cutáneo, ¿sí? Eso es una de las características que podemos encontrarnos en la vasculitis de Church-Strauss. ¿Qué más de Church-Strauss? Bueno, pueden tener dolor abdominal también los pacientes por compromiso de vasculatura a este nivel. Pueden tener compromiso neuropático, en un 70% pueden tener mononeuritis múltiples. El antecedente del asma que ya lo dije, la sinusitis. Y con lo que les dije es suficiente para hacer el diagnóstico. Después, por supuesto, tienen anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, tienen anticuerpos ANCA positivo, pero no llegan ni al 40%, ¿sí? Así que no es tan característico y no es tan patognomónico. ¿Cómo se la trata? Bueno, se la trata de la misma manera que la anterior, no hay misterio. Corticoides, inmunosupresores, podemos usar algún anticuerpo monoclonal, el mepolizumab, que se usa mucho para inhibir la interleuquina 5, que es la que estimula la liberación de los eosinófilos. Y no más que eso, de vasculitis de Church-Strauss. Para estudiar vasculitis tienen que ser así, muy puntuales, ¿sí? Porque no hay como profundizar demasiado en ellas. Piensen que estamos hablando siempre de una misma enfermedad, o sea, de un mismo mecanismo fisiopatológico donde lo que se afecta es el vaso. No importa el calibre que tenga, se está afectando el vaso. De acuerdo al sitio donde se afecte, la clínica que provoque, ¿sí? Así que traten de aprenderse en estas primeras clases de reumato que son de vasculitis, lo típico lo típico de cada una. Bien. Y por último, ¿sí? Tenemos la poliarteritis nodosa o panarteritis nodosa, ¿sí? Que es una vasculitis necrotizante que es muy inespecífica, ¿sí? Que en general respeta las venas y no compromete la circulación a nivel pulmonar. Eh, Suelen generar lesiones, como ya dije, necrotizante por el depósito de estos inmunocomplejos y esta forma de vasculitis, estas vasculitis, se asocian mucho a hepatitis B o hepatitis C. También se puede asociar a HIV o a otras enfermedades autoinmunes, como en realidad pasa mucho en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, se pueden asociar a otras. Y está descrito que se puede asociar a leucemia de células vellosas. He visto muchísimas leucemias de células vellosas, nunca vi que se asocie a una PAM, como sí pasa con otras enfermedades oncológicas que tienen asociación a artritis reumatoide, a Sjögren, a lupus, ya vamos a ver. Eh, Afectación a nivel renal, estos pacientes suelen ser pacientes que son hipertensos y que no se suele encontrar una causa para esa hipertensión. Entonces van a decir, bueno, la mayoría de los pacientes no tienen un origen de su hipertensión. Es cierto, la hipertensión esencial, ya lo aprendieron el año pasado, es la causa más frecuente de hipertensión. Bueno, es una hipertensión esencial, diagnosticada por el cardiólogo, que se mantiene en el tiempo, pero que además le va a sumar en algún momento de la evolución neuropatía, ¿sí? Como puede ser la mononeuritis múltiple, se puede presentar con parestesias, pueden tener dolor abdominal, pueden tener afectación cutánea y pueden tener una característica que no es una enfermedad que el doctor Rey les pregunte mucho en el examen, panarteritis nodosa, porque es muy inespecífica, pero hay un porcentaje de pacientes, ¿sí? Entre un 40 y un 60%, que se presentan con dolor testicular, ¿sí? Con orquitis o tumefacción. He corregido alguna vez una pregunta que hablaba de dolor testicular, orquitis y tumefacción y hacía referencia precisamente a la PAM, ¿sí? A la paratititis nodosa. En la biopsia del tejido testicular nos puede orientar al diagnóstico porque los anticuerpos son muy inespecíficos, ¿sí? Muy inespecíficos de vuelta. De hecho, no solo son inespecíficos, sino que los ANCA en estos casos están positivos solamente en un 10 a un 15%, o sea que es muy baja la probabilidad que tengo de encontrarme un colágenograma que diga, ay, qué suerte, me orientó al diagnóstico. Bien. Pueden tener algunos criterios diagnósticos, que seguro Rey en el libro se los debe haber puesto, donde los que más sobresalen son la mononeuritis, el lívido reticularis, el dolor testicular, obvio, y yo les diría que la asociación a alguna de estas enfermedades que yo mencioné recién. Si está asociada a eso y tiene la clínica, muchísimo más fácil, ¿sí? El tema es cuando no está asociado a nada y tengo que llegar al diagnóstico, ahí se complica mucho más.
El tratamiento, de vuelta, corticoides, inmunosupresores y no más que eso. ¿Sí? ¿Dudas? Me pareció todo igual. O sea, había tres cosas que diferenciaba cada una y el resto sentía que estabas hablando siempre lo mismo. Sí, y va a pasar eso a lo largo de la era. Nos va a parecer que todo es muy parecido. O sea, hablaba con los chicos del horario pasado, que unos me decían, parece más fácil y otros me decían, pero parece más difícil porque se parece todo. O sea, la facilidad nace de que no tengo que almacenar tanta información. La complejidad es que tengo que aprender lo poquito que tengo que aprender, tengo que saberlo, lo positivo, para poder distinguir entre una y otra. Es la única forma de estudiar reumato, porque si no es muy difícil. Piensen que lo que les dije antes, el abordaje de un paciente reumatológico para llegar al diagnóstico no demora menos de media hora, 40 minutos, y ustedes van a resolver un caso clínico de 5 renglones en 10 minutos, ¿sí? Entonces, las enfermedades reumatológicas son todas son sistémicas. Es raro hablar de una enfermedad reumatológica que afecte un órgano, nada más. Suele afectar todo el organismo, por lo cual la clínica va a ser recontra florida. No hay un lupus que solamente tenga afectación renal. Va a haber lupus con afectación renal, a otro le va a afectar el pulmón, a otro le va a afectar la piel, y bueno, y también una Church-Strauss me puede afectar la piel, pero también me puede afectar el pulmón. Entonces, como que todas pueden generar clínica a nivel sistémico. Lo que vamos a tratar de hacer cada lunes y cada sábado que yo esté con ustedes, y seguramente los docentes de los otros horarios hagan lo mismo, es tratar de apuntar a lo que distingue a cada una, porque si no es realmente muy complicado. Hay que saber qué distingue a cada una. Bueno, qué distingue al Wegener, qué distingue a la PAN, qué distingue a la esclerodermia del resto, qué distingue a la dermatopolimiositis, ¿sí? Esa es la forma de estudiar reumato. No es lo que les decía a los chicos del curso anterior. No es como estudiar cardio con un compañero y decir, bueno, a ver, hablemos de síncope, y uno habla, el otro escucha, o hablemos de hipertensión, porque acá lo que tengo que tratar de hacer es estudiar todo más en conjunto. Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué era lo que tenía positivo un paciente que tiene lupus? Bueno, el eritema malar, el deterioro de la función renal, bien. ¿Qué era que tenía positivo? La esclerodermia. Bueno, el aumento del grosor de la piel, la disminución de la comisura labial, el engrosamiento de los dedos. Bueno, vayan a lo positivo. Si quieren abarcarlo desde el marco teórico, voy a estudiar este tema y me lo voy a aprender todo, va a ser muy difícil. Con cuadros o con resaltadores, como les gusta a ustedes, a mí los cuadros nunca me gustaron, pero resaltadores a lo positivo, y, y esa es la forma. Pero créanme que de verdad que de las 4 eras que tienen interna 2 es la era que menos van a recuperatorio. Siempre, históricamente. Porque realmente el examen, los casos clínicos, son muy puntuales. Le va a decir, el paciente tiene antecedente de asma y tiene IgE elevada. O sea, no va a haber forma que confundan. No va a ser malo Rey y les va a dar un caso clínico de un Church-Strauss que tenía compromiso pulmonar. No. Le va a dar un Church-Strauss que tenía compromiso cutáneo con antecedente de asma. No le va a dar Wegener y les va a poner solamente, viene un paciente con deterioro de la función renal. No. Le va a poner que tiene costras en la nariz, que tiene un cuadro respiratorio, que deterioró la función renal. Los casos clínicos son muy fáciles en remoto, de verdad. No, está muy puntual. No les va a jugar una mala pasada. O sea, es clara la clínica. ¿Sí? Y otra cosa para organizarme, los diagnósticos de tratamiento de las vasculitis siempre son los mismos. O sea, yo me organizo como que siempre es más o menos igual todo, diagnóstico de tratamiento. Sí. El tratamiento siempre va a ser con corticoides y inmunosupresores. ¿Sí? Sí, Después, hay un abanico de fármacos que pueden existir como anticuerpos monoclonales o terapias más dirigidas, pero a grandes rasgos, corticoides y inmunosupresores. De hecho, casi no les preguntan el examen tratamiento de las enfermedades porque siempre es lo mismo. Sí vamos a tener una clase de los eventos adversos de esas drogas, que eso sí quizás se los pregunte, porque son las que más van a leer esta era. Eh, y el diagnóstico, sí, la biopsia del tejido que está afectado siempre es lo más patognomónico. Como dije recién, a veces se puede, a veces no se puede.
Eso va a estar piola que lo hablen el sábado en la clase con Raka, con Andrea, los chicos de los sábados, los chicos del miércoles bullying, eh, y les pregunten a ver realmente si justifica o si ellos tienen algún criterio para decir, bueno, a este sí hago la biopsia, a este puedo conformarme con el colágenograma y la clínica y no avanzo, ¿sí? Obvio que la certeza me la da la biopsia. Ningún anticuerpo positivo aislado en la vida me dice esto es un Wegener. Bien, que pasa mucho, que viene el vecino y dice, che, mirá, me hice esto y tengo y qué sé yo, no sé, es un anticuerpo positivo. ¿Tenés alguna clínica? No, bueno, nada. Seguí con tu vida y en un año lo repetimos. Para hacer el diagnóstico, sí, la biopsia. Ok, perfecto. Bueno, los libero. Acuérdense que el lunes que viene no tenemos clase, ¿sí? Porque rinden el sábado. Así que Este sábado no hay clase igual, ¿no? Este eh, no. El que viene ahora no hay. Porque sí, sería. Ah, tenemos igual. sí, sí, sí. Este sábado tienen clase. Tienen la primera clase de Ah, reumato. yo pensé que no. Ok, Sí, tienen la primera clase de reumato. buenísimo. Avisen eso, tienen la primera clase de reumato el sábado, el lunes no tienen clase de Zoom. La tienen para estudiar para hemato. Ok, perfecto. ¿Listo? Nos vemos. Buena semana. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao, Doc, muchas gracias.